Uno. ¿Qué tal a todos? Nosotros somos la sala número 3 y nos correspondió el tema número 2 y a continuación mi compañero Alejandro. Vamos a empezar con la primera consulta, que sería el select. Bueno, esta palabra está en inglés y bueno, en español significa seleccionar. Entonces, esta consulta se encarga de seleccionar ya sea columnas, tablas, para poder verificar, ¿verdad? En este caso tenemos un ejemplo que tengo que seleccionar todos los datos de la columna cargo de la tabla trabajador. Entonces, esta consulta se leería como así: seleccionar la columna cargo de toda la información de la tabla trabajador. Y si ejecutamos esta consulta, nos aparecería todo, todos los datos de cargo, que sería de la tabla, bueno, de la tabla trabajador. Y nos aparece vendedor, conserje, gerente, guardia, conserje, que fueron los datos que nosotros ingresamos, eh, que fueron los datos que ingresamos. Tengo otro ejemplo. En este caso, bueno, esta consulta se leería seleccionar todos los datos de la tabla, productos y proveedores. Entonces, al momento de ejecutar esta consulta, como podemos ver, nos aparece la información de tanto como de la tabla productos, como en la tabla productos tenemos ID productos, producto, precio, cantidad, y en la tabla de proveedores tenemos ID proveedores, empresa, dirección y correo. Esto nos aparece porque nosotros le pedimos bueno, seleccionamos que apareciera todos los datos de productos y proveedores. Ahora vamos con la tercera consulta, que sería el listing, que tiene el significado de distinto. Para entenderlo, voy a explicar de cómo se leería esta consulta. Seleccionar todos los datos, seleccionar datos distintos de la columna cargo de, bueno, de la tabla trabajador. Al momento de ejecutar esta consulta, nos aparece cuatro cargos. ¿Esto por qué? Bueno, esta consulta nos va a ayudar en solo seleccionar o solo que nos muestre todos los datos sin que se repita algún otro. Como pudimos ver anteriormente, aquí en cargo de la tabla trabajador, tuvimos 5, pero ¿por qué aquí solamente 4? Esto porque en trabajador, todos los datos de trabajador, tenemos vendedor, conserje, gerente, guardia, conserje. Y los datos que se repiten en este caso sería conserje. Y en la parte de solo nos muestra los datos que no se repite, ¿verdad? Nos elimina ya los datos o ya no nos muestra los datos que se repiten, solo tenemos vendedor, conserje, gerente, guardia. Ya no nos aparece conserje porque se repetía. Ahora vamos con la tercera consulta, bueno, la cuarta consulta, que es where. Where significa cuando. Entonces, esta consulta se leería: seleccionamos toda la información de de la tabla proveedores cuando ID proveedor sea igual a 2. Entonces, esta consulta debería demostrar solo la información del ID número 2. Y como podemos ver aquí, tenemos ID número 2 de la tabla proveedores
como podemos ver aquí en proveedores, tenemos el ID proveedores, tenemos empresa, dirección, correo. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos empresa, dirección y correo con su respectiva información. ¿Por qué ya no nos aparece todos? Porque porque le decimos aquí que solo aparezca nada más los datos del ID número 2. Tenemos la empresa, que sería Ducal, dirección Ciudad de Guatemala. Bueno, dirección Ciudad de Guate, correo ducal@gmail. En caso si quisiera ver la información del ID 3, entonces en vez de 2 sería el número 3. Y le damos en ejecutar y como podemos ver aquí, ya, ya no nos aparece los datos del ID 3. eh, Tenemos ya Alpura, dirección Escuintla, correo @gmail. Ahora tenemos la siguiente consulta que se lee order by, que significa ordenar. Y esta consulta se leería, seleccionamos todos los datos de proveedores, ordenando la dirección proveedores, como podemos ver aquí en la tabla de proveedores, seleccionamos todos los datos de proveedores, pero seleccionamos todos los datos, pero ordenamos nada más a dirección de forma descendiente. Este desc significa descendiente. Entonces, entonces la información que tenemos en dirección se tiene que mostrar de forma descendiente, de Z a la A. Y si ejecutamos la consulta, como podemos ver aquí, aquí está todo bien, pero del cambio que tenemos aquí es con dirección. Empieza con Z y termina con C. En caso de que yo quisiera ordenarlos de A a la Z, entonces tendríamos que poner la palabra ask. Entonces, si ejecutamos la consulta, ya se nos ordena de A a la Z. En este caso tenemos C hasta la Z. Pero lo voy a dejar en desk. Esto ha sido mi explicación. A continuación, mi compañero Ronnie Ruelsen. Yo les explicaré sobre la sentencia AND, eh, o más conocida como I. La consulta que tenemos aquí eh, devuelve los registros de la columna sueldo de la tabla trabajador, donde sueldo sea igual a 1500 y a 30.000. En esta condición, sí o sí se deben cumplir las dos peticiones, ya que si una no existe, como podemos ver, no mostrará nada, aunque una de ellas sí esté bien. Eh, y bueno, bajamos a la otra consulta. Eh, la otra consulta devuelve todos los registros cuyo precio es menor que 14 o mayor que 4. En este caso, si se cumplen las dos peticiones, es por eso que podemos ver que obtenemos los resultados, que sería, que serían los que se muestran en pantalla. Eh, y bueno, pasamos a la otra sentencia que es OR, más conocida como O. Es, como podemos ver ahí, la consulta devuelve los registros de la columna sueldo de la tabla trabajador, donde sueldo sea igual a 1500 o a 30.000. A diferencia del AND, el OR sí muestra el resultado aunque no exista una de las peticiones. Y como podemos ver, solo nos muestra lo que sería una petición, ya que la otra no existe. Y bueno, les dejo el tiempo con mi compañero Dani. Yo les voy a explicar sobre las consultas de min y max. Como podemos ver en esta tabla, te podrías pasar a la otra. Como podemos ver en esta tabla, ¿verdad? Pues ahí
En la columna de sueldos específicamente, es donde tenemos diferentes valores. Ahí tenemos, como podemos ver, tenemos 1500, 800, 1800, 1200 y 800. Y como nos damos cuenta, pues como acá los valores, ¿verdad?, son ilimitados, pero quizás donde nos podría servir más esto es cuando tendríamos valores pues que pasen, digamos, de 100 valores, ¿verdad?, en una tabla. Entonces, lo que hace el min, pues es que nos devuelve el valor mínimo de una determinada columna. Entonces, la sintaxis sería seleccionar. Entonces, ahí colocamos la palabra min de mínimo y colocamos, ¿verdad?, la columna que deseamos, en donde deseamos encontrar el valor mínimo. En este caso sería donde sueldo, en la tabla de trabajador, donde nos devolvería pues la cantidad mínima, que sería de 1200, ¿verdad? Y pues por lógica sería lo mismo en el max, pero siguiendo el valor máximo, ¿verdad? Sería lo mismo. Como podemos ver, nos devuelve el valor de 800.